Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy déjenme desearle un feliz Día de las Madres. En los Estados Unidos de Norteamérica celebramos el Día de la Madre el día de hoy, el segundo domingo del mes de mayo, aunque para nosotros los latinos es el 10 de mayo, es el día de mañana. Pero desde ya, que la pase muy bien, un feliz Día de las Madres. El día de hoy queremos hablar acerca de esta situación del Día de las Madres. Y di el boletín o el bosquejo con esta pequeña idea que dice: una madre entiende, perdona, cuida, protege, enseña, olvida, sufre, defiende, pero sobre todo te ama más que a ella misma. Y al oír esto, algunos dirían, ¡yeah, amén! Y otros dirían, no sé de qué estás hablando, no tengo ni la menor idea de lo que estés diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas, que muchos o muchas en este sentido, por ser el Día de las Madres, llevan el título de madre, pero no en realidad son personas que hayan tomado en serio. No se trata solo de un título, quiero que lo entienda, especialmente el día de hoy, tanta madre que aborta a sus hijos, tantas madres que abandonan a sus hijos, tantas madres que abusan de sus hijos. Pero lo interesante de todo esto es que queremos ver nosotros de acuerdo a las Escrituras, porque si hay algo que nos interesa a nosotros como creyentes es qué es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, veamos entonces de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué significa honrar a mi padre y a mi madre? En este día, honrar a mi madre. Por lo tanto, he titulado este mensaje honrando a nuestras madres. Honrando a nuestras madres. Honrar a nuestra madre son solo palabras, o más bien son las palabras respetuosas y las acciones que resultan de una actitud interna de estima. Escuche, son las acciones que resultan de una actitud interna de estima por su posición, no necesariamente porque se lo haya ganado de acuerdo a la Escritura. Es simple y sencillamente por el hecho de ser madre. La palabra griega para honor significa venerar, apreciar y valorar. Honrar es darles respeto, no solo por mérito, sino también por rango. Interesante. Por ejemplo, para que me vaya entendiendo, no muchos de nosotros tal vez estemos de acuerdo con las decisiones que se tomaron en estas pasadas elecciones. Mas, sin embargo, debemos respeto al presidente de esta nación. Ya sea que me guste o no me guste, pero él es el presidente y de acuerdo a Dios le debo respeto. De igual forma debemos respetar nosotros la posición de la madre. Debemos honrar a nuestros padres sin importar si lo merecen o no lo merecen. Dios nos exhorta a nosotros. Para Dios es importante, quiero que lo entienda, que Dios nos exhorta a honrar a nuestro padre y a nuestra madre.
Él valora el honrar a los padres lo suficientemente para incluirlo en lo que es los 10 mandamientos. Nos habla no solamente en el Antiguo Testamento, sino también nos recuerda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, encontramos lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Me hace pensar en cuántos no llegaron a viejos, cuántos ya partieron de este mundo. Y de acuerdo a la luz de este versículo, vamos a tener una larga vida plena aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Eso lo dice y lo establece el Señor. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, nos dice la palabra: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Mire qué tremendo. Es correcto obedecer a nuestros padres. Pero ahora quiero que lo vaya entendiendo, porque verdad, muchas veces oímos algo y tal vez lo malinterpretamos. Pero yo creo con todo mi corazón, bíblicamente, que mientras usted esté bajo la tutela de sus padres, usted debe obedecer a sus padres. Y esto le ayuda no solamente por cuestiones de que va a vivir mucho más tiempo, sino que es lo correcto de hacer. Aparte, esta es una base que a nosotros como pequeños nos ayuda. Cuando respetamos a nuestros padres, cuando obedecemos a nuestros padres, también al crecer venimos a obedecer y a respetar a las demás autoridades, como lo son los maestros, como lo son nuestros empleadores, como lo son la policía. Nos ayuda esto. Esto es lo correcto como personas que pertenecemos al Señor. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Mire qué interesante. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? El versículo 3. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Mire qué tremendo. Te va a ir bien y vas a tener, ¿qué? Una larga vida sobre la tierra. Pero si no honras a tu padre o a tu madre, pues también así te va a ir. Es tremendo esta cuestión de honrar a nuestros padres, de obedecer, como decíamos en el versículo 1. Ahora bien, en el libro de Romanos, miramos un contraste interesante. El contraste de lo que vivimos nosotros el día de hoy. El contraste de aquellos con una mente depravada. Aquellos que se caracterizan por su falta de piedad en los últimos tiempos. Interesante que también se caracteriza, ¿por qué? Por la desobediencia a los padres. Mire que dice Romanos 1:30. ¿Son qué? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Mire qué tremendo. Este es el contraste.
Y nos encantaría decir, ¿verdad?, que tal vez es que esta gente así nacieron. No, así los crearon. Instruye al niño en su camino. Si no le enseñamos que debe respetar a su madre y a su padre desde que está pequeño, usted olvídese que él lo va a aprender en la calle no va a aprender eso. Y máximo si nosotros somos creyentes, tenemos que tomar esto en serio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente. Pues la gente, esto es la gente de los postreros días, más bien, o mejor dicho, esta es la gente del 2021. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Mire qué tremendo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Serán qué? Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¡Qué tremendo! Y esta es la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Inventamos nuevas formas de pecar. El día de hoy la gente, le vuelvo y le repito, la gente se ama a sí misma. Por eso es muy fácil abortar a un bebé porque no nos interesa. No amamos la vida del vientre, sino que estamos más interesados en nosotros mismos. Por eso le dije, sí, Dios nos llama, yo sé que esto no es fácil, pero Dios nos llama a honrar a nuestras madres, no porque lo merezcan, sino por el título que Dios les ha dado. Mire, yo sé lo que le estoy hablando, yo vengo de un país latino donde se venera a la madre, no importa lo que sea, pero se venera porque es madre. Y debemos entenderlo nosotros, no es cuestión. No voy a deshonrar a mi madre, pero tampoco voy a hacerla un ídolo. Tenemos que estar nosotros bien centrados. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Estamos el día de hoy donde nada se considera sagrado. También Salomón, el hombre más sabio. El Señor dijo que nunca había habido alguien tan sabio, ni lo va a haber después de Salomón. Instó a los hijos a respetar a sus padres. Proverbios 1:8 nos dice lo siguiente: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Y de nuevo tenemos que entender, o sea, ¿cuál instrucción? Tenemos que llegar nosotros a un punto de entender bíblicamente. ¿Cuántos matrimonios no se han disuelto, han terminado por culpa de la mala influencia de una madre? Pero es que hay que honrarla, hay que obedecerla. No, tienes que usar la cabeza un poquito. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Pero esa instrucción tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Y tristemente, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos sin esa enseñanza, sin esa guianza bíblica. Proverbios 1:8.
13:1 nos dice lo siguiente: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Entonces, debemos ser sabios lo suficiente para aceptar la disciplina. No llegar a ser burlones, negándonos a escuchar la corrección. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta? Aquí no hay nadie perfecto. Una madre perfecta no existe. Porque si existiera, ya no estaría aquí, estaría ya en el cielo ya. Por lo tanto, no se trata, de nuevo, y esto es duro de entenderlo, no se trata de honrarla por lo buena que fue. Simple y sencillamente porque Dios la usó para traernos a este mundo, el título de madre. Hoy día, ¿verdad?, estamos más locos que mandados a hacer, que queremos cambiar también ese título. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Nos sigue diciendo Proverbios 30:17. El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Mira qué tremendo. O sea, Dios toma esto bien en serio. Tristemente nosotros no lo hemos tomado en serio. Voy a pedirle que apague ese teléfono. Dice la escritura, o póngalo en silencio. La escritura nos habla. Aunque ya no estemos directamente nosotros bajo la autoridad de nuestros padres, no podemos ignorar el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres. Quiero que lo entiendan. Porque llegamos a un punto donde salimos de nuestros hogares, donde dejamos a nuestro padre y a nuestra madre y nos unimos a nuestras esposas. Y por lo tanto, aunque sigo honrando y respetando a mi madre, ya no es la misma situación. Y no puedo de ninguna manera seguir creyendo que voy a seguir obedeciendo a mi madre si contradice lo que la Biblia me enseña. Dice, aún Cristo Jesús nos muestra, Jesús, el Hijo de Dios, se sometió a sus padres terrenales. Lucas 2:51 nos dice lo siguiente. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Pero fue hasta cierta edad. Libro de Mateo 26:39 nos dice lo siguiente. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Obediencia al Padre, porque era muy fácil, él era Dios y no tenía por qué. Si lo entendemos nosotros, bajo el poder que él tenía siendo Dios, no tenía por qué sufrir lo que sufrió. Pero en obediencia al Padre, lo honra. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Entonces honramos a nuestros padres, o como el día de hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, honramos a nuestra madre obedeciendo.
no solamente de labios para afuera. Hay gente que va, ¡ay, no, mamita! Guau, guau, guau! Pero si eso palabrerío no va acompañado con un accionar, con una acción, eso no sirve de nada. Eso solamente es palabrerío. Efesios 12:9 nos dice lo siguiente: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Y así vivir para sí. Mira qué tremendo, lo va relacionando. Es el primer mandamiento con promesa, que si yo honro a mi madre y a mi padre, me va a ir bien, voy a vivir de larga vida en la tierra. Pero también ahora lo relaciona, ¿con qué? Con la disciplina que nuestro Dios nos da a nosotros. Y que dice, y así vivir. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más? Me encanta. Aún más a la disciplina del Padre en nuestro espíritu y así vivir para siempre. También va relacionada la obediencia a Dios con el vivir para siempre. Interesante. Me encanta la escritura. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como cristianos deberíamos tratar a nuestros padres de la manera en que de igual forma reverenciamos nosotros a nuestro Padre Celestial. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 nos dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Mire, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Ay, ay, ay. Obviamente se nos ordena honrar a nuestros padres. La cuestión es cómo. ¿Cómo podemos honrarlos? Debemos honrarlos tanto con nuestras acciones como con nuestras actitudes. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, encontramos lo siguiente. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió. ¿Qué es lo que escribió Isaías, el profeta? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces podemos honrar nosotros a nuestra madre de labios solamente y no hacer nada absolutamente por ella. No sirve de nada. Venimos a hacer lo que la Escritura acaba de decir: hipócritas. Quiero que entiendan la situación en la que nos encontramos. Pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo. Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Y aquí está algo
más tremendo. Mateo 15, 3 al 9. Mateo 15, 3 al 9. Jesús le recuerda a los fariseos el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre. Mire, le está recordando a quiénes, a los fariseos, que no supuestamente ellos eran los intérpretes de la ley, que no supuestamente eran los que tenían que saber. Cristianos, que no supuestamente debemos saber nosotros cómo honrar a nuestro padre o a nuestra madre. Mas sin embargo, nos excusamos, nos escondemos tras la religión, la religiosidad, para no hacer aquellas acciones o actitudes que deberíamos de hacer por nuestra madre o por nuestro padre. Mateo 15, 3 al 9 nos dice, Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandatos directos de Dios? Mira qué tremendo. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Eso es lo que Dios dice. Versículo 5. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, mire, qué interesante, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Ay, ay, ay. La Biblia nos dice en otro versículo que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Si nosotros como creyentes no estamos dispuestos a suplir la necesidad de nuestros padres, mejor ni nos llamemos cristianos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Que dice, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Que dice el versículo 6, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Mire qué tremendo. Podemos llegar a usar la religiosidad como una excusa para no honrar a nuestra madre o a nuestro padre. Yo no sé usted, pero esto está tremendo. Pero hablamos muy bonito. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, mamayita? Ayúdala. Haz algo por ella. Deja de hablar tanto. Y ponle acción a ese palabrerío. ¿Qué dice el versículo 7? Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Oh, no puedo ayudarte porque tengo que estar metido en el ministerio. ¡Qué tremendo! Que dice, su adoración es una farsa. Porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios cuando no lo son. Son tradiciones humanas. Ellos no estaban obedeciendo la letra de la ley, pero habían añadido sus propias tradiciones que esencialmente anulaban la palabra del Señor. Mientras que honraban a sus padres de palabra, sus hechos probaban el verdadero motivo.
honrar a nuestra madre es más que solo palabras. La palabra honor en este pasaje es un verbo y como tal exige una acción correcta. Debemos nosotros tratar de honrar a nuestros padres de la misma manera en la que nos esforzamos por darle gloria a Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Para un niño pequeño, obedecer a sus padres va de la mano con honrarlos. Eso incluye escucharlos, prestarles atención y someterse a su autoridad. Pero después de que los hijos maduran, la obediencia que aprendieron cuando niños les servirá para honrar a las autoridades tales como el gobierno, la policía y sus empleados. Esto no va muy bien con nuestra sociedad el día de hoy, ¿verdad? Ahora, mientras que se nos pide honrar a nuestros padres, eso no incluye el imitar o imitar a los impíos. Ezequiel 20, 18, 19 nos dice lo siguiente: después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres. Mire qué tremendo. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios. Les dije, sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas. ¿Alguna vez usted escuchó, es que mi padre fue esto, mi abuelo fue esto, y por lo tanto yo también voy a hacer esto? No. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es la enseñanza de nuestro Padre Celestial? Honor genera honor. Hechos 5, 29. Hechos 5, 29 nos dice lo siguiente: pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Ustedes se acuerdan, ahí les estaban la autoridad diciéndole que ya no siguieran esa cuestión del evangelio, que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Y muchos también abandonan el evangelio porque sus padres no están de acuerdo. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Entonces llegamos al punto donde si mi madre o mi padre están esperando que haga algo en contra de lo establecido por Dios, hasta ahí terminó el asunto ahí. Esto no es excusa para deshonrarlos. Quiero que lo entienda, porque de nuevo, ya lo establecí desde el principio. Debo honrarles por el título que tienen. Y esto yo lo sé, lo entiendo. Honrar no es fácil. No es divertido. Y ciertamente es imposible en nuestra propia fuerza. Muchos el día de hoy, cuando usted habla acerca de estas cosas, por lo que han vivido, les es imposible. Para otros tal vez no, pero para muchos sí lo es.
Hay quienes no pueden hablar de su madre por el maltrato que recibieron de parte de su madre. Hay quienes no conciben la idea cuando fueron abandonados por su madre. Pero aún así, Dios a nosotros como creyentes nos da la orden. No es una sugerencia, es una orden de honrar a nuestra madre. Y qué tremendo. Por eso le dije, conozco personalmente a personas que su madre quizás fue su peor enemiga, donde los abandonaron, donde no les importó. Y esto ha creado un rencor tremendo en sus corazones. Y por eso dije, no es fácil para estas personas llegar a entender que no se trata por lo que han hecho, sino simple y sencillamente porque Dios les permitió tener ese título de madre. Y al final de cuentas, el que recibe la promesa soy yo, no mi madre, no mi padre. Es a mí a quien me va a ir bien cuando obedezco el mandato de Dios de honrarles. Termino. Creo que es el sermón más corto que he predicado. Es cierto. Pues aquí voy a hablar unos 30 minutos más. No es cierto. No es cierto. Aquí los dejo con este hermoso versículo, pero que a la misma vez también entiendo que es muy mal interpretado. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. ¿Qué dice? Colosenses 3:20. Hijos. Hijos. ¿Cuántos hijos tenemos aquí? Mire, y esto es lo curioso, por eso le digo, porque quiero que lo entienda. Yo soy hijo, pero también entiendo que mi madre también es hija, que mi padre también es hijo. ¿Hello? Y de que tanto yo como mi madre, como mi padre, se nos dice este versículo que dice, obedezcan siempre a sus padres. Porque eso agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Por lo tanto, no es cuestión, de nuevo, de que se lo merezcan o de que no se lo merezcan. Es cuestión de que esto agrada a Dios. Por lo tanto, no solamente hoy el 10 de mayo ande apresurado, corriendo, viendo a ver qué le compra a la madre, sacándola a comer. ¿Acaso solo este día come tu madre? Hay quienes no se acuerdan de su mamá, pero este día están llamando por teléfono, enviando emails, mandando texto. Son 365 días. Solamente un día. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que lo hagamos no solamente de palabra, sino con una acción. ¿Ha oído usted? Las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Por lo tanto, yo aquí tengo a mi mamá.
Así que te doy gracias por lo que hiciste por mí. En mi niñez, yo sé lo que te fuiste, te esforzaste, ya que mi padre nos abandonó, y por eso te agradezco. Porque supiste sacarnos adelante. No fue fácil, yo lo entiendo, yo lo sé. Y quizás a veces no te lo digo, pero en este día te lo estoy haciendo saber. ¿Ok? Gracias. Que Dios te bendiga siempre. Y que Dios siga llenando tu vida de bendición. Pero al mismo tiempo también aprovecho para decir, no solo este día, debe de ser todos los días. Debe ser cuando tengan la oportunidad. Y no nos excusemos por religiosos que seamos. O no puedo ayudar a mi mamá, pero soy, como decimos nosotros en mi país, candil de la calle, oscuridad de tu casa. O luce muy bien en la iglesia, pero un centavo no le puedes dar a tu madre. Eso no puede ser así. Dios nos está mirando. Aprendamos a honrar, no de labios, sino con acción, poniéndole pies, accionando. Porque la verdad es esta, mire, todos y cada uno de nosotros vamos para viejos. Si no te has dado cuenta, date cuenta. Y va a llegar el tiempo donde vas a necesitar que alguien te tienda una mano. Y bíblicamente, los que deben responder son los hijos. Son los hijos. Que Dios te bendiga y honra a tu Padre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves.